sirena. ¿No? Bueno, se ha entendido, alarma. Bien, ¿nos vamos? Vamos. Vamos. ¿Qué estáis cogiendo? Herramientas varias. Aquí llevo un poco de todo y en este maletín llevo herramientas específicas si para acaso, ¿no? abrir cerraduras y puertas. Pues aquí estamos con Alex y con Manu a puntito de llegar a la casa desde la que se ha producido la llamada. Al principio no había la idea de hacer una película o el proyecto de hacer una película, sino que lo que era como conversaciones sobre la teoría del miedo, entre risas, bueno, la típica conversación de frikis, ¿no? Y poco a poco empezó como a salir pues una idea, ¿no? La idea de hacer algo distinto, de hacer algo atrevido, y yo creo que fue un poco ese el inicio, ¿no? La premisa era cómo volver a recuperar un poco el espíritu de libertad, ¿no? De los cortos. Son responsabilidad vuestra. Por favor, deja ya de grabarte una puta vez. ¡Toques la cámara! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no toques la cámara? ¡Ni se te ocurra tocar la cámara! ¡Tenemos que informar de lo que está pasando aquí! ¡Me Tranquilízate. cago en la hostia! Tanto Jaume como Paco están sufriendo porque se está intentando financiar dos películas de ellos muy grandes en inglés y la financiación cuesta. Y ellos se mueren de ganas de hacer algo, entonces se juntan y como cuando se juntan salen fuegos artificiales y salen con una idea. Un día me citaron en Barcelona, estábamos haciendo, no me acuerdo si era por producción para entrar a beber o algo de esto. Y entonces me contaron los dos con un entusiasmo desbordante que tenían un proyecto bastante raro. El primer contacto fue extraño porque parecía más que íbamos a hacer algo entre amigos y algo que no fuera nunca a salir ni siquiera en cine. Algo que a lo mejor se proyectaría, así algo indie. Se hablaba como de algo muy de colegio, pero en algún momento, en algunos subterfugios que tuvo que haber por ahí, de repente todo cambió, porque pasó de ser una cosa muy chiquitita, yo entiendo que fue la entrada de Filmax, que lo cambió todo. Yo creo que en ese momento estábamos los dos como con proyectos más convencionales y echábamos de menos un poco la espontaneidad, ¿no? De, mira, pues cogemos una cámara y grabamos, ¿no? Querían hacer una película en un plano secuencia y que si me apuntaba, y entonces me apunté inmediatamente, por supuesto. Tenemos que tenerlo todo listo para hablar en noviembre, es decir, tener un guión en 2-3 meses y ya empezar a preparar. Cuando empezamos a hablar ni siquiera éramos muy conscientes de si esto iba a ser una película, que se fuera a estar en el cine o no. Era un experimento que queríamos hacer y como tal lo planteamos, ¿no? Y yo recuerdo cuando se lo contamos a Julio, como que entró al trapo enseguida. Me llaman y me dicen, ya tenemos una idea. Os va a sorprender. Y Carlos y yo les recibimos y efectivamente nos lo empiezan a explicar y nos hemos quedado realmente sorprendidísimos. Digo, es que esto es una idea fantástica. De repente dice, oye, Teresa, vamos a hacer una cosa diferente con estos dos que se han traído una idea muy loca pero muy genial. Julio era un gran... Aparte de que era muy visionario en cosas, era un gran encantador y tenía tanta ilusión él que cualquier cosa es que te la contagiaba y acababas tú saliendo de su despacho dando saltos. Era como muy... como un niño que disfruta con las cosas, ¿no? Cuando nos contó el proyecto, que estábamos el equipo de producción de Filmax ahí, cuando nos contó el proyecto estábamos todos encantados de la vida de hacer aquello como fuera.
barajamos distintas historias antes de acabar hablando del tema de los zombies, ¿no? Yo recuerdo el momento de Raquel Mosquera, Sí. viendo Aquí hay tomate, que me acuerdo que te llamé y dije, ¿estás viendo Aquí hay tomate? Sí, sí. Y era ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eso me acuerdo que dije, ¿cómo no? ¿Qué otra cosa podría estar haciendo, no? Buenas. Hombre, por fin. Mujeres en el parque de bomberos. ¿Pero dónde vas? Fue ver esas imágenes de Raquel Mosquera con un teleobjetivo a través, ¿sabes? Como un poco desenfocadas y sin sonido. Y era el rollo de lo terrorífico que podía ser utilizar la imagen del formato televisivo, ¿no? De explicar una cosa fantástica usando un lenguaje que el espectador asocie con cómo se explica la realidad. Que el programa de televisión sea un programa que estás viendo, que te recuerda cosas que estabas viendo en la televisión del momento. Oye, ¿cómo se llama el programa? Mientras usted duerme. Mientras usted duerme. Sí. ¿Y entonces quién lo ve? Nos dimos cuenta de que la realidad es más perturbadora que las historias que están revestidas de mecanismos narrativos. Entonces, aquello no era más que un momento cazado de la realidad y dijimos, es que la realidad es más perturbadora, ¿no? Y ahí es donde dijimos, tenemos que contar una historia, pero contarla en este formato, ¿no? Y enseguida eso nos llevó a las referencias de las que se ha hablado mil veces, ¿no? De los found footage, de callejeros, de esos programas de la tele. Y de esos programas, ¿no? Que era cómo conseguir contar una historia de miedo potenciando ese miedo precisamente no por lo que sucede en la historia, sino por cómo percibe el espectador lo que está sucediendo, ¿no? La cámara en verde, como infrarrojo, que no necesariamente me remitía, por ejemplo, a La Bruja de Blair, porque no era la misma textura de la cámara, pero sí tenía como estas cuestiones. Y nada, me recuerda a John Carpenter en ciertas cosas, me recuerda a cine de pronto, ¿qué decir? Mexicano de los 70s, que era más como video home le llamaban, y que era una cuestión como, ¿no?, más accidentada. Tenía también en ese momento referencias muy claras de los reality shows, porque era como un boom en ese momento de reality shows. Y en México, creo que en el mundo, había, ¿no?, toda una serie de estos programas. Cuando nosotros decidimos llevar a cabo este experimento y este formato para que el espectador se sintiese realmente inmerso, lo que decidimos es que la historia tenía que ser, no sé si lo recuerdas, pero que la historia tenía que ser fantástica. Porque ese contraste entre el realismo de cómo lo contamos y cómo lo percibe el espectador y el contenido, es decir, que fuera fantástico, que fuera de zombies, era muy impactante, ¿no? Y dijimos, tiene que ser algo, y ahí creo que es donde empezamos a pensar en zombies y en infectados, ¿no? También hay otra referencia, que era el capítulo de Expediente X y Cops cruzado, que era X-Cops. Sí. Que era el usar el formato de Cops de telerrealidad aplicado a una historia de Expediente X, ¿no? Que creo que esa historia era de Hombres Lobo o algo así. Sí. Y realmente era muy estimulante, ¿no? El contar una historia de una manera que normalmente no se explica. Barcelona como espacio de una historia de terror que te la crees. Es decir, puede haber una infección o puede haber zombies en Barcelona, o puede haber eso. Está tan bien conseguido que los bomberos sean los bomberos de aquí, que no intenten ser bomberos de otro sitio y que funcionen. Estas cuestiones que tienen que ver con la arquitectura, porque entonces no era esta arquitectura norteamericana, ¿no? Era una arquitectura de pronto más cercana al centro histórico, por ejemplo, de la Ciudad de México, era una cosa más europea. Y empiezo a notar esas diferencias culturales en la película que al principio me parecían más distantes a lo que yo estaba acostumbrado a ver, pero que al final me parecían mucho más cercanas a mi propia realidad y a mi propia cultura. Y me encantó que la película se situara en Barcelona y que la ciudad fuera, sin serlo, protagonista de la situación, porque en realidad no vemos mucha ciudad. El localizar que en Barcelona es uno de los puntos fuertes de la película, ¿no? Hasta ese momento yo recordaba que Filmax, en concreto, como otras tantas productoras,
tenía la tendencia de localizar sus películas, sobre todo los de género fantástico, los thrillers, como en un lugar indefinido, que se rodaba en Barcelona, pero a la vez disimulando que fuera Barcelona, como con una estética americana que no ubicaba en el lugar donde sucedía. Me acuerdo que entre amigos hacíamos la broma que estas películas sucedían en Filmax Town, ¿no? Porque todas parecían que se rodaban en el Baix Llobregat, en Barcelona, pero no se ubicaban en un sitio. Y creo que un acierto de REC fue realmente reconocer el lugar, es Barcelona, con los bomberos de la ciudad, y eso le daba un punto de realidad que impregna toda la peli, esa verosimilitud. Ves las calles de Barcelona, el ambiente barcelonés, que además aquel edificio del Eixample es típico edificio del Eixample, y consigue que te creas una historia de terror que está pasando aquí y en la ciudad de Barcelona. Eso se ha conseguido muy pocas veces. El terror español siempre, por razones a veces políticos-sociales, se ha trasladado a otros países, a otras latitudes, porque aquí no se podía, a lo mejor, como pasaba en tiempos de la dictadura, las pruebas de vampiros o de sobrenaturales aquí no pasan, ¿no? Le pasaba a Paul Naschy, ¿no? Que tenía que, o la Noche del Terror Ciego, tenía que pasar en Portugal, no en España. Y a veces cuando pasaban aquí no te las acababas de creer del todo. Había algo que, sin embargo, en REC no. Yo creo que es una película profundamente localista, pero no remite a Barcelona, sino a los portales de Barcelona. Remite a Barcelona por defecto. ¿Por qué? Porque REC está construida a partir de las muy específicas condiciones que nos ofrecen los portales de edificios modernistas. En mi cabeza siempre estuvo que era La Matanza de Texas. ¿Por qué? Porque La Matanza de Texas, que era una narrativa convencional, pero La Matanza de Texas yo creo que también es una de las primeras películas que experimenta el hecho de prescindir de los artificios narrativos. O sea, el horror de La Matanza de Texas no es un horror que está diseñado y construido. El horror de La Matanza de Texas es, o consiste en esto pasa y esto te muestro y te lo tiro a la cara sin artificios, ¿no? Y por eso era tan contundente y por eso ya era tan impactante en aquel momento. Y un poco era eso también, ¿no? Aquí no hay artificios, no hay montaje, no hay música. Directamente lo que pasa, lo recibes, estás ahí, ¡pum!, en la puta cara. Pues venga, a trabajarla y al guión y la puesta en marcha. Y efectivamente era un proyecto que no tenía que... Entonces creo que estaba en torno a... Si hacíamos películas sobre 3 millones o 4 millones, creo que estaba en 800.000 euros o algo así, o menos. Nos había dicho, tenéis poquísima pasta, tenéis que hacer esto en 3 semanas, ¡wow!, como la locura, desarrollo rápido, rodaje rápido, postproducción rápida, todo corriendo, ¿no? Pero fue tan ilusionante y estaban todos tan... Porque además es que pegan mucho. Julio Fernández con Jaume y con Paco pegan mucho porque tienen la misma idea esta de juego y de pasarlo bien y de disfrutar y de reírse y de disfrutar haciendo las cosas, ¿no? Entonces sí que fue muy bonito, fue muy bonito enfrentarse a REC. Les dijeron que sí y entonces a partir de ahí, pues, con un presupuesto muy reducido, se tiró para adelante y cerraron equipo. Tampoco nadie sabía muy bien exactamente, empezando por nosotros, ¿no?, de qué estábamos planteándonos hacer. Lo que tuvimos fue la suerte de contar con la gente suficiente que quisiera apuntarse a jugar un rato, ¿no?, a hacer un rodaje pequeño, controlado, con un equipo pequeñito, en una sola localización, con actores desconocidos. O sea, era como que era un proyecto muy asequible, ¿no? Y eso creo que ayudó a que rápidamente se pusiera todo en marcha. Tanto Jaume como Paco es que explican muy bien las películas. Los proyectos los explican muy bien, te los venden. A mí tienen una capacidad para motivarme para todo el cosas impresionante. Pero aquí en este caso es verdad que les ha sido fácil. Rápidamente lo vimos claro. Es la película en la que yo he trabajado que más éxito ha tenido, que más ha conectado con el público.
Y al mismo tiempo es la película en la que yo he trabajado en que el equipamiento técnico ha sido entre comillas, el peor que hemos usado nunca para hacer una película. El más pequeño y el menos sofisticado, digamos, técnicamente, ¿no? Me acuerdo del título, que todavía tengo el guión en casa, Bomberos, título provisional. Y nada, lo leí y bien, me pareció bien. Yo por entonces era un friki de la realidad, del verismo interpretativo y de productos con realidad. Entonces me pareció muy buena apuesta, ¿no? Con esto del guión hemos mentido mucho a lo largo de los años. A veces hemos querido dar la idea de que la peli era más improvisada y más descontrolada de lo que realmente era, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en la promoción, en aquel momento que teníamos que vender la peli, pues quedaba muy bien decir estas cosas, pero en realidad había un guión, no diría que férreo, pero sí había un guión que establecía un poco todo lo que iba siguiendo, ¿no? Nosotros primero trabajamos una estructura general, luego vino Luiso Verdejo, transcribió todo, escribió una versión que yo es que a veces llegué incluso a creerme mucho, a base de mentir tanto, llegué a creerme que habíamos improvisado un montón. Y luego lees el guión de Luiso y es prácticamente la peli. Claro. Y dices, bueno, claro, hemos dicho mucho lo de improvisar. Lo que sí es verdad es que como técnica de dirección de actores usábamos mucho el desconcierto, ¿no? El no explicarles todo, a veces Jaume le decía una cosa a un actor y yo le decía otra cosa al otro y no sabían a quién tenían que hacer caso y entonces se producían a veces situaciones que ves en la peli que los actores no saben, las cosas no salen conforme a lo previsto, ¿no? Pero sí había un guión sí. Que nosotros luego jugamos mucho con él, eso también es verdad. La acción de él es, en un segundo término, está colocándose el típico movimiento de cablecito por dentro del codo para tal. Y mientras ella está colocándole la petaca aquí. Y es cuando dice... Tuvieron la genialidad y la mala leche de darnos informaciones contradictorias y opuestas a unos y a otros que hacían que nos volviéramos todos locos y que ninguno revelara el secreto porque también teníamos todos como la consigna de esto va para adelante y tú vas para adelante con lo que tienes que conseguir en esta secuencia y da igual, o sea, pase lo que pase, tú con lo tuyo, pero es que el otro iba con lo suyo que iba en contra absolutamente de lo tuyo y tú no lo sabías. Y Jaume y Paco consiguieron que todos entendiéramos tan bien el juego que no cortáramos de ninguna manera. Lo que sí es cierto es que los actores tenían una cierta libertad cuando estamos hablando de diálogos. Es decir, claro. Sí que no había unos diálogos escritos, los había en una versión original. Yo no sé si a los actores se les dio esa versión o se les dijo, olvidad los diálogos. O sea, les dábamos mucha libertad. Hacedlos vuestros los diálogos, ¿no? Salvo en contadas excepciones donde alguna frase específica por un tema de comprensión tenía que salir, ¿no? Pero si no, ellos eran libres para interaccionar con lo que sucedía a su alrededor un poco a su antojo, ¿no? Yo creo que lo más interesante, más que eso, que es verdad que se exageró mucho por un tema romántico, ¿no? Y pues, hay que entender además que una película que tiene un rodaje tan complejo como esta, con efectos especiales que se implican, todo esto tiene que estar bastante pues, estipulado y controlado, ¿no? Pero al mismo tiempo, y aquí no miento, no mentimos, el guión era algo un poco muy flexible, ¿no? Porque lo íbamos cambiando. En una secuencia muy fácil de presentación ya un poco más calmada de los vecinos, que es cuando intentamos hacer un recuento de quién vive aquí, quién vive aquí, quién vive aquí, quién vive aquí. Y a los pobres abuelos, Jaume y Paco le habían dicho un piso a cada uno, diferente. Y entonces en el momento de hacer las entrevistas de ¿y ustedes en qué viven? Y entonces decía la abuela, yo en el segundo interior derecho, y el otro, no, vivimos en el tercero dentro. Y ella, ¿pero qué dices? En el segundo... Y cada uno iba con su consigna hasta el final, porque era lo que Jaume y Paco nos habían enseñado y nos habían pedido. Y esa pelea entre los abuelos por en qué piso vivía,
conseguían que fuera algo también tan de verdad y tan cotidiano, pero a la vez nos volvían a todos tan locos. Segunda izquierda. Nosotros. ¿Ustedes? No, nosotros tercero. No. Nosotros vivimos, El tercero. Bueno, vivimos en el segundo. Segundo. Ya no sé dónde estoy. Cálmese, señor, que está cansado. Ya ¿no? lo sé. Segunda izquierda. ¿Segunda izquierda? Segunda izquierda. Sí. Segundo derecha. Ellos fueron construyendo los diferentes personajes que van saliendo y algunos hasta los potenciamos o los ampliamos en rodaje, porque nos dimos cuenta de que por timing no llegábamos a los minutajes que tenía que tener una película y algunas, las entrevistas, por ejemplo, las potenciamos en rodaje porque vimos que de minutaje íbamos demasiado justos. Fue un proyecto que a nivel de guión y a nivel de trabajo se hizo mientras estábamos preparando la película. La maravilla es que estábamos todos muy adaptados a hacer una película con muy bajo presupuesto y a adaptarnos a lo que fuéramos encontrando, y eso era muy positivo para poder sacar el proyecto para adelante. El edificio estaba, claro, yo creo que casi podríamos hacer una especie de Rue del Percebe, ¿no? De hecho, me acuerdo que en Filmax teníamos una pizarra con una posible estructura de un edificio cuando no sabíamos qué edificio iba a ser, que sabíamos que había un vecino que nuestra referencia era Jesús Vázquez, ¿te acuerdas? Entonces en el ático estaba escrito Casa de Jesús Vázquez y vino Teresa Jefay, la directora de producción, y nos dijo, pero Jesús Vázquez, ¿pero cómo va a ser Jesús Vázquez en esta película? Que no lo podemos tener. Y era, no, es una referencia que tenemos. Javi Alvariño, el director de arte, que luego ha trabajado con nosotros en varias pelis, estaba rodando aquí una peli y me acuerdo que estábamos comiendo y tenía las llaves. Me dijo, pues te puedo enseñar. Y vine, me acuerdo que te llamé, oye, Jaume, aquí hay un edificio que yo creo que era impresionante, que funcionaba perfectamente. Y luego lo que hicimos fue adaptar el guión un poco a la estructura del edificio. En lugar de crear el guión e ir a construirlo, a adaptarlo en base al rodaje, que es lo habitual, sino que en función de lo que encontremos vayamos adaptando las diferentes acciones que tienen que pasar y que tienen que ir sucediendo en el guión. Me acuerdo que tú siempre decías que era como los niveles de un videojuego, ¿no? Y que había que llegar al ático, y en el ático estaba el boss, que decías tú, el boss, el malo malísimo. Y un poco era así, ¿no? Empezamos por abajo y vamos subiendo, vamos superando niveles cada vez más complicados hasta llegar a ese boss, ¿no? Que era, a mí me encantaba la idea, ¿no? De que el boss final era la niña Medeiros, ¿no? REC no solamente parece un videojuego por esta constante alusión al primer punto de vista, sino también en un sentido estructural. REC es más un videojuego que una película porque hay varias plantas, hay varias fases, hay varios encuentros, hay varios eventos que se van disparando, vamos subiendo y al final que tenemos arriba de todo, pues el final boss, la niña Medeiros. Desde la oficina que hay en el principal se puede saltar al patio, no hay mucha altura. Yo voy con usted. ¿Para dónde vas? Entras, conoces a los personajes, luego vas ascendiendo, ¿no? Y cada vez el nivel de complicación es mayor. Tú eres mucho más de videojuegos que yo, pero había mucho de esto de... hay que buscar de las pruebecitas de los videojuegos. Hay que encontrar unas llaves que abren esta puerta. ¿Cómo se llamaba el presidente de la escalera? Guillem. Y bajaban aquí, cogían la llave. O sea, había ese rollo como de pruebas a superar que tiene mucho que ver con el videojuego. Era un poco un survival horror, ¿no? Que se dice que era, bueno, tenemos que conseguir algo, pero con una serie de no tanto puzzles, pero sí como encontrar claves y llaves, sobre todo llaves, ¿no? Y algo muy guay que es sobre todo en la primera parte de la peli, que es el tempo, ¿no? Porque es como tú llegas aquí y te dicen, hay una vecina que han llamado y siembras como ese enigma. Entonces es un plano continuo que de alguna forma yo creo que los planos secuencia lo que ayudan es a que la tensión se va acumulando, ¿no? Cuanto más dura, o sea, hay un punto que estás como tensando la cuerda de un arco, entonces tú sabes llegar a una puerta, la puerta está cerrada, con una maza lo rompen, hay un pasillo eterno y al fondo ves esa figurita, ¿no? Entonces creo que la propia manera de cómo está rodada es la que te ayuda a construir la dramaturgia de la escena, ¿no? O sea, y tú sabes que al fondo de un pasillo hay algo y creo que de alguna forma lo que funciona muy bien de REC es que te remite a imágenes muy clásicas pero muy cotidianas, ¿no? De pasillos largos. Yo me acuerdo... Cuantísima gente ha venido a decirnos, es que yo vivo en una casa que es como la casa de REC, ¿no? O sea, porque es algo como muy de un edificio muy típico de
de esta zona de Barcelona, ¿no? De l'Eixample. Hay muchísima gente que sus recuerdos de infancia, de casas de sus abuelos o lo que sea, son casas muy, muy parecidas, ¿no? Señora. Yo vivía muy cerca de allí, en un piso muy parecido al de la Rambla Cataluña. Es decir, que tenía esa estructura de piso con el pasillo largo y fondo para habitación grande. Entonces, cada vez que entraba a casa no podía evitar pensar en aquella escena de la zombie gritando y corriendo hacia mí. Como yo vivo a 2 travesías de esa casa y filmábamos de 5 a 5, para mí era estar todo el tiempo en la película, porque yo salía a las 5 de la mañana a mi edad, muerto y dormido. Caminaba a 2 travesías, me metía en la cama. Llegaban las 5 de la tarde, me levantaba muerto y dormido, volvía a la filmación. Así que parecía que siempre estaba rodeado de gente que grita, que corre, que sube y baja las escaleras. Comença a fer-me de monstre. Sí, las manos. Sí, sin manos. Quedamos en un bar en el Paralelo, delante del Molino, y entonces recuerdo a Paco y a Jaume diciendo, mira, queremos gente como esta, ¿no? La gente del Paralelo es peculiar. Entonces entraba un señor ahí, como un portero, cincuentón, así. Me decían, como este, o esta señora que va en bata, ¿no? Yo recuerdo diciendo, madre mía, mi primer casting, o sea, ¿esto qué es? ¿Sabes? Y lo fácil es llamar a representantes, que me vayan pasando actores. Lo veía muy loco, pero bueno, para mí fue fantástico hacerlo. ¿Os han mordido a alguien? No. No. ¿A ti? No. El casting es encomiable porque no hay ni un solo actor que no dé ese punto de naturalidad y que no te creas, ¿no? Es pura verdad todo, ¿no? Yo creo que ahí es la brillantez de ese casting, ¿no? Las dos premisas de la película eran, primero, que fueran desconocidos para el gran público y la segunda, que los actores tuvieran capacidad de improvisación. La Cristina había venido a mi teatro a ver Qui te poda la Virginia Woolf. Y como me vio que yo me movía con mucha agilidad encima del escenario, me subía encima del sofá, bajaba, etc., pues me dijo si quería hacer la prueba. Entonces fue cuando los conocí. Y me dijeron, me has de dar miedo. Digo, ¿puedo hacer lo que quiera? Y Paco me dice, sí, es lo que quieras. Me senté en el suelo. Y cuando en un momento determinado me eché encima de él con una rabia y se asustó y todo. Los vecinos abajo que están todos ahí. Joder, que lo veas como gritaba. Éramos gente de teatro, gente que habíamos hecho cosas pequeñitas en cine, en televisión, bueno, obreros de este oficio. Los actores crecen mucho, porque se sienten partícipes y improvisan, empiezan a hacer crecer, se imaginan su propia historia. Yo recuerdo rodando las entrevistas, creo que es de las cosas más graciosas que hemos hecho nunca. Bombedo sí que se cayó. Bombedo sí que se cayó. Y se cayó y salió. ¿De dónde? ¿De dónde? Arriba, claro que sí. ¡Hasta el ensayo! ¡Yo toda esa escena! Y luego el prodigio de Carlos Lasarte, que creo que ese momento de él se inventó que estaba coqueteando con Pablo que llevaba la cámara y eso... Él decía, esto es una subtrama que quiero introducir, ¿no? Mi flirteo con el cámara. Es como, adelante, Carlos, métele. Háblanos de Pablo. ¿Qué es para ti, Pablo? Una subtrama entre que yo coqueteaba con el Pablo, pero Jaume no quería. Y entonces con Paco hacíamos las bromas de que nos hunde la subtrama y qué sé yo, ¿sabes? No es que hagan comedia, pero es que como son tan reales y las cosas que dicen son divertidas, pues es que creo que contrasta muy bien, porque estás un momento viendo lo que dicen, que Manuel Bronchut, el vecino mayor le preguntan dónde vive y en ese momento de los nervios no se acuerda qué piso es el suyo, o la vecina china, o el peluquero tan presumido, ¿no? de Lasarte, que habla, creo que en el momento habla de fondo, está la cámara en el suelo y se lo oye hablar con un off que tienes que prestar atención, que habla que él tiene una peluquería unisex, pero bueno, eso de lo unisex, que hay todo tipo de sexo, ¿no? Tal, con esa coquetería que le caracteriza. Esas cosas que aportan sentido del humor, creo que
creo que hacen la película muchísimo más grande y a la vez creo que hacen el terror muchísimo más terrorífico para cuando llega. Diríamos. Uy, pero sí. Damos un ensayo, a ver lo que pasa. Está todo como verdoso. A mí me llamaron para hacer un casting en Barcelona de una película que se llamaba Bomberos. Manuela estaba en la cabeza de Paco. Tenía un pasado profesional como conductora de programas de televisión y tenía un callo, o sea, tenía una facilidad para ella tirar del carro en esos momentos de entrevistas que había que marcar muy poco, ¿no? O sea, ella realmente enriqueció mucho más allá de lo que nosotros hubiéramos imaginado. Dentro. Aquí. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy, como cada noche, vamos a compartir... No es que yo fuera reportera y que de repente me hicieron un casting para una película y me cogieron y de repente fui actriz. No, no. Yo era actriz y yo me ganaba la vida trabajando de reportera. Tenía este pasado como conductora de programas de televisión, que además en un formato muy parecido o casi idéntico al que estábamos nosotros llevando a cabo en REC, ¿no? Hay 2 muertos, 2 personas muertas de forma violenta y 2 heridos que necesitan ser hospitalizados urgentemente. Mis compañeros que me acompañaron mucho en todo mi periplo de ser actriz y estudiar interpretación y hacer pruebas y que no me cogieran para nada, siempre me decían, hay que ver lo bien que se te da presentar y qué poco te gusta. Y era verdad, y fíjate, mi primera gran oportunidad como actriz fue interpretando a una reportera. O sea que al final parece que estuve haciendo un training casi de 10 años para prepararme para hacer REC. Pablo, no. Pablo, joder, ven. ¡Pablo! El puto caso, Pablo, sigue grabando. Grábalo todo por tu puta madre. Que hay un actor que es fundamental en la película, que es Pablo. Y Pablo, claro, no era un actor. Pablo es el director de fotografía, es un gran amigo nuestro y un director de fotografía con el que hemos trabajado mucho y habíamos trabajado antes mucho y habíamos hecho muchas pelis. Pablo es una persona muy tímida. Fue amor a primera vista. Nos llevamos genial desde el primer momento. Hubo un entendimiento, complicidad, o sea, fue genial. No conseguí, eso sí, que me hablara. Le daba tanta vergüenza que no me hablaba, no me contestaba. Y yo le decía a veces, Pablo, tenemos secuencias de diálogos que estoy hablando contigo, aunque sea por el tiempo de respuesta, contéstame. No se va a oír tu voz en la peli, te van a doblar. No, o sea, contéstame a mí, a Manuela, como estamos hablando ahora. Se moría de vergüenza. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te sientes en este debut interpretativo? Muy bien. Tú, que estás con la cámara, estás viendo una representación del actor a través de la cámara. Aquí no. Aquí hablaban conmigo, me miraban a mí. Entonces, no solo que miraban a cámara, no, miraban al cámara, me miraban a mí. Entonces, a mí eso me producía un estado de... Bueno, algo que no me había pasado nunca, ¿no? Y que tuve que aprender a marchas forzadas porque yo tenía que hacerles el favor, entre comillas, de mantener su tensión, ¿no? Porque no me estaban diciendo, hola Pablo, ¿qué tal? No. Estaban en un momento muy intenso siempre, ¿no? Cuando hablaban con el cámara, con Pablo. Por favor, señores, ¿quieren hacer el favor de quedarse en el portal? ¿Es que hablo en chino o qué? Bueno, si yo os dijo que dejáis de grabar, dejad de grabar. La salida del parque de bomberos, todo el viaje por Rambla de Cataluña, toda la llegada al edificio, el encuentro con los vecinos abajo, en el portal, la subida de la escalera hasta el piso de la señora Izquierdo, todo se hizo ese primer día y todo en plano secuencia, sin cortar. La forma más normal sería que él va para atrás, se acerca a ti, tú te vas para atrás y actúas en general de lo que está pasando. Puede ser más maravilloso, puede ser más divertido, puede ser más alucinante, más reto para todos. Ahí había una concentración de todos los equipos, una sensación de algo nuevo, de algo, es que no sé, de juego también, de pasión por lo que estábamos haciendo, de hacer posible lo imposible.
La mecánica, el procedimiento, es muy teatral porque son planos largos, son secuencias largas. Eso no es habitual en cine, ¿no? Que tengas 13 minutos, que tengas 5 minutos o 2 minutos. Un plano no es normal. Que éramos un rebaño conducidos por 2 pastores maravillosos. Entonces, claro, él nos conducía por donde quería y lo conseguía absolutamente. Una gozada, era como un juego maravilloso, pero a la vez requería de una concentración y de una disciplina también increíbles. Vale, sí. Puto caso, Pablo, sigue grabando. No para, tranquilo. Dejar de grabar ya. Perdón, lo siento, ya está. Toda la entrada, en el piso de la señora Izquierdo, el encuentro con la señora Izquierdo y el ataque de la señora Izquierdo al policía y la mordedura y todo eso, todos los demás compañeros teníamos escondidos en el vestuario y en todo eso las cosas necesarias para hacer que el efecto funcionara. Entonces, era alucinante. Tú imagínate también David Ambit, el jefe de efectos especiales, preparando todo esto sin poder él ocuparse de, ¿sabes? En el último momento, en acción, dejarlo todo preparado para que la cosa funcionara. Sí, pero no hasta que haya que arrancar la carne. Y vosotros lo que estáis es intentando como separarla. Lo que pasa es que vosotros no hagáis la fuerza para separarla porque si no la separaríais, ¿vale? Claro. Pero simuláis la fuerza para separarla. Claro, sí. Teníamos la seguridad de que al principio del rodaje todo el mundo estaba bien. Solo la señora Izquierdo pues tenía el efecto del cuello, cuando se estiraba y todo esto, ¿no? Cuando le mordía al policía y le estiraba el cuello. Mi marido está afuera y dice que está lleno de policías. Que no le deja de hacer caso al edificio. Y le traía antibióticos a la niña. Fue una de las escenas que son más emblemáticas también en la película, que es la escena donde cae el bombero por aquí, justamente por aquí, ¿no? Porque, claro, eso es algo que tiene que estar muy preparado. Nosotros habíamos construido un dummy, el peso real de un ser humano en un muñeco para que la física sea la correcta. Claro, estamos hablando de un muñeco que pesaba 70 kilos, 80 kilos, ¿no? Y había que lanzarlo desde arriba en este hueco. Y entonces, Ferran Terraza, que era el bombero calvo, era el único que sabía lo que iba a pasar porque él tenía una instrucción que era: tienes que apartar a todos los vecinos de esta zona, ¿te acuerdas? Tienes que apartar a todos los vecinos, si te acuerdas. Todos los vecinos lo que tendían es ir hacia allí, a quejarse, pero ¿qué está pasando? No sé cuántos, tal. Y él sabía que tenía que conseguir que se apartaran todos. Yo estaba escondido en el cuarto de aguas que hay debajo de la escalera. Nada, tenía muy poco espacio, estaba ahí apretado, con la puerta cerrada y rodaban, hacían acción, había algo de movimiento con los vecinos y tal. Yo escuchaba cómo se caía el muñeco y en acción, porque no hay corte, en acción salía del armario, alguien apartaba, que estaba fuera de campo, de cámara, apartaba el muñeco y yo me tenía que meter donde estaba el muñeco. Y aplastar, tenía una bolsa de sangre, me tenía que tirar para que saltara la sangre. Cuando volvían a enfocarme otra vez, estaba ahí ya yo en el suelo con el chorro de sangre. Pero tenía que ser como muy milimetrado, porque si no Pablo ya volvía a mí y se hubiera visto el truco, ¿no? Aguante un momento. Cuando tú estás discutiendo con ella sobre la cámara, ¿vale? No la mires solo a ella, mira también a la cámara. Vale. Que se entienda que estamos hablando de esto, ¿vale? De acuerdo. El espíritu de la película, que es un espíritu libre, desenfrenado, fresco, pero al mismo tiempo la precisión de cada plano y cómo estaba todo controlado, porque si no era imposible hacerlo, ¿no? Pero las dos cosas sucedían simultáneamente y eso es muy interesante y a mí me da mucho que pensar también, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pero sí, era así. Pero desde luego yo tengo recuerdos de momentos súper locos, de tener que... Claro, nosotros estábamos siempre con la cámara, nosotros no nos íbamos y lo veíamos con un monitor a distancia, estábamos allí.
Y entonces, claro, nos agachábamos, cuando Pablo se giraba, nosotros nos agachábamos, ahora irá para allá, entonces nos escondíamos detrás de un mueble, volvíamos a salir, pero igual que nosotros lo hacía David Ambit con los efectos especiales. Él con todos sus cables tenía que correr e irse, entonces ahora la cámara está para allá, vuelvo, lo instalo rápidamente, monto el efecto y corriendo, lo meto, conecto el cable con el bidón de sangre. O sea, era una cosa súper loca. De repente era todo como lo que queríamos haber hecho. Siempre que hacíamos efectos nos decían, menos sangre, esto no es gore. Y de repente aquí pasaba lo contrario, ¿no? Estos nos hablaban de, y les tira el cuello, y les saca no sé qué, y luego las tripas. Y decía, ¿pero qué dicen? Estábamos alucinados, ya te digo, un poco con el miedo de llevar una primera jefatura con tantas cosas, pero luego la juventud es la que te da ese tirar para adelante, ¿no? De, sí, podemos, lo vamos a hacer. Bueno, lo hicimos. David me acuerdo que me explicaba cada cosa que me ponía y para qué era, y al final llega un punto que lo ves como normal, ¿no? Yo sí recuerdo tener en algunos momentos de rodaje miedo, sobre todo si tenía que ir al baño, moverme por el edificio era horrible. Correr por las escaleras y que nadie te dice que a la izquierda va a salir alguien por allí a pegarte el susto. Era como un poco, pues un parque temático. Creo que es una película que funciona como un pasaje del terror, en el sentido de que es tan puramente divertida como un pasaje del terror. Creo que podría tener menos trama de la que tiene y aún así ser igual de divertida, igual de pura, igual de fantástica. Está muy bien que si estáis un poco apartados, que vayáis uno a uno poniéndoos. Primero va María, qué le han dicho, no sé qué, se coloca Guillem, luego vosotros os vais acercando para crear como un muro frente al policía. Estábamos todos ahí como en una especie de coreografía, que por eso se ensayaba tantas horas, porque eran muchas personas, no solo los 2 o 3 que estaban delante de cámara. Hay una cantidad de gente detrás de Pablo para que todo fuera funcionando, ir colocando cosas que en principio no tenían que estar, o quitando cables, soltando cables, muchas cosas. Los ibuprofenos volaban por ahí, o sea, los nolotiles volaban por ahí, me acuerdo. Claro, imagínate una escena que mi compañero, el viejo policía de toda la vida, es mordido y está desangrándose, y entonces me acuerdo, creo que era Ferranillo, el bombero, que lo bajábamos por la escalera. Claro, baja este tío por la escalera no sé cuántos pisos y no sé cuántas tomas. Me acuerdo yo ya que entre sangre que había por ahí, que era el Festival de la Sangre, de resbalar con un peldaño o de la repetición de situaciones extremas entre el nervio y todo, y un mal gesto y llevar a alguien, pues yo me acuerdo de nolotiles en la espalda algunos días. Yo sabía que algún día iba a pasar alguna cosa, ¿sabes? Porque o iba a haber un incendio o iba a haber alguna cosa de esas importantes. Pues que quizás hay algo ahí arriba. La gran sorpresa fueron ellos, digamos, ¿no? Los que hacen ese nivel de comedia, digamos, son pues eso, Akemi, María Lanau, Carlos Lasarte. Ellos son los que dan ese punto de comedia que buscábamos, pero yo creo que jamás soñamos que llegaría a ese nivel. César. Hola. Esa mezcla de naturalismo, que creo que es lo que la palabra que mejor define a la película, es la que te hace, creo que todavía, que te metas mucho más dentro, más allá del punto de vista evidente de la cámara, el subjetivo, Pablo grabando, bla, bla, bla. Quiero decir, al final, tú como espectador estás viendo a vecinos de verdad, estás viendo caras desconocidas, que eso ayuda mucho, evidentemente. Actores conocidos en esta película no hubieran funcionado. Ahora es curioso porque, claro, volviendo a verla, de repente ves caras conocidas. Vicente Gil, ¿no? el policía al que le muerden y tal, claro, ahora está ultra de moda porque sale en una serie muy famosa que se llama El Pueblo. Ben Temple, he currado con él luego y tal y cual, pero claro, yo no recordaba que era Ben Temple el que entraba con el traje aquel. Y creo que esa mezcla de humor, pero humor derivado de la situación y de los propios vecinos, o sea, no es una película donde haya chistes, pero creo que esa realidad o ese naturalismo es el que hace que funcione y que te la comas con patatas y que te metas mucho más. Esa María Lanau que quería ser protagonista y ese Carlos Lasarte.
Él siempre seduciendo. No, es que era para enamorarse de todos. Es que cada uno, el casting fue tan bonito y detrás de esos personajes de cada vecino había unas personas tan majas, tan entregadas. Es que hicimos mucha piña, es que nos lo pasamos muy bien y fue muy gustoso. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás malita? Sí. Y sabemos que no te has podido tomar tus medicinas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no te las has podido tomar? No ha podido entrar mi marido. No ha podido entrar mi marido. Mire, le voy a pedir, por favor, que no hable ahora, porque ahora está en plano la niña, nada más. Entonces, Disculpa. al no haber micro, no se oye su voz, queda todo hecho un lío, y luego la entrevistamos a usted, ¿de acuerdo? ¿Vale? A mí no hace falta que me entreviste. Yo recuerdo Y aparte de tu papá... frustrarme de verdad porque yo quería hablar, ¿no? Y realmente sentir que me estaban cortando. Decir, quiero hablar y me están preguntando a mí, ¿no? Como pasa en la escena, ¿no? Que pues la madre me corta todo el rato y después ya me dan como el pie a hablar. Pues yo recuerdo muy frustrada de no poder hablar. Decir, joder. Pocas veces se da el que se cree un clima de trabajo, un clima... Y eso es gracias a Jaume y Paco, que son especialísimos en eso y crean una magia y crear pues, un equipo que era como una familia. Es cierto que se dice siempre en todos los rodajes, pero bien pocas veces es hasta tal punto como fue, ¿no? Sucedieron muchas cosas que a mí me generaron mucha inquietud. Primero, y crearon un pasillo de clavos. Tú imagínate para crear un pasillo de clavos, una barbaridad. Un pasillo entero de clavos, paredes llenas de clavos. Se forró todo con una espuma que daba como diferentes efectos cuando se ponía con cámara nocturna y se puso todo lleno de clavos, todo lleno. Era una habitación enorme. ¡Pam, pam, 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 pam! Hubo gente clavando clavos continuamente y era una imagen brutal. O sea, realmente ver un pasillo todo lleno de clavos era increíble. Parecía que habían aflorado de las paredes. Y era una imagen súper potente. Ya llevábamos de la habitación como 3/4 de la habitación cuando subieron y a Jaume no le gustó. Y fue como, uy, creo que esto no va a funcionar, tal. Y nos habíamos tirado, pero horas extra, 1000, todo el equipo de arte haciendo eso. Pero bueno, al final no funcionó y realmente no funcionaba, tenía razón. O sea, no iba bien. Y por eso lo anulamos. Nunca hubo nada claro en principio. Todo era improvisación, probamos, me gusta, esto se queda. Entonces el padre Albelda iba a ser un personaje, íbamos a crear una especie de como de cubas de agua, de líquidos, algo así como muy de piel, como si fueran de piel, que iban a llevar como 50, 60 tubos hasta la espalda de Albelda, como si estuviera alimentado por una especie de fluidos de agua bendita o algo así. Entonces era la locura del cura intentando probar e intentando justificar que había algo físico en la maldad, ¿no? En todo lo diabólico. Y el final de la peli, por guión, era que cuando Ángela llegaba a través de un pasillo de clavos a la sala de Albelda, había encontrado varios montones de niños, se habían hablado de niños apilados, desnudos, y ahí sí que nos dieron un toque de, bueno, esto no, niños desnudos, apilados, esto no puede ser. Entonces hablaba con Albelda y en un speech, en un monólogo que tenía el padre Albelda, mientras ella bajaba corriendo hasta el final, le hacía ver que todo había acabado, que esto se había desatado, que era el principio del fin. Entonces Ángela llegaba a la calle y cuando abría las puertas de la comunidad, toda Barcelona estaba infectada, todo estaba lleno de infectados y de bomberos y de policías comiéndose entre sí. Ese era el primer final que hubo para REC por guión. Pero no se rodó. Rodamos un final en el que ella escapaba, ¿te acuerdas? Que pusimos como zombies aquí en la escalera y que ella iba gritando ¡hijos de puta!, que tenía mucho miedo, iba gritando ¡hijos de puta!, porque iba a oscuras grabando y de repente se encontraba Carlos Lasarte que iba hacia ella.
el final de la película. No tiene nada que ver con lo que había escrito en el guión, porque se nos ocurrió ese nuevo final ahí en la cafetería, ¿no? El día antes. Empezábamos ahí como locos a decir cosas y cosas y cosas y venga, nos emocionábamos y llegábamos aquí y le decimos al ayuntamiento de dirección, mira que vamos a cambiar esto y vamos a cambiar lo otro, se volvía loco, pero lo teníamos que hacer así porque la película era la que iba pidiendo cómo tenía que continuar su crecimiento. ¿Cuánto nos ha llevado? ¿Cuánto nos ha llevado? La niña Medeiros nació durante el rodaje. Sí. O sea, en el guión era el padre Albelda, era la criatura final, el monstruo final de la peli era el padre Albelda, el cura que tenía a la niña secuestrada. Yo iba a ser el cura que había tratado a la niña Medeiros, ese cura científico que había llegado tras tanto experimento a matarla. Entonces había sintetizado esa enzima, el mal, de una manera como científica y la había inoculado en su propio cuerpo para seguir investigando. Entonces, Ángela Vidal llegaba a un sitio en el que con Night Shot veíamos a esa criatura ya deformada, con tubos, con mucha parafernalia, que le contaba que se había acabado todo, que el mundo como lo conocíamos llegaba a su fin, porque ya había hecho salir del edificio a ese satélite que era el perro infectado, no sé si te acuerdas, muchos se acordarán, claro. Y efectivamente ella al final salía y todo ya era el apocalipsis. Cuando recibimos a Javier Botet, nos damos cuenta de que Javi estaba rodando con Jack Jackson, ¿no? Y tenía unas barbas y aquello nos pareció muy raro. El actor estaba genial, yo ya lo conocía porque lo había conocido rodando con Brian Yudna, pero había algo que no encajaba. Entonces yo hice las pruebas de maquillaje con unos tornillos y unas cicatrices y no sé qué, pero había algo que no funcionaba. Me acuerdo que hicimos la prueba aquí en el primer piso con el infrarrojo y nos inquietó mucho, pero esto ya durante el rodaje. Y entonces dijimos, hostia, es que ¿y si tuviera pechos? Entonces empezamos ya a imaginar el señor calvo con bigote con pechos, ¿no? Con senos femeninos. Claro. Y de repente fue como, hostia, qué bizarro, tal, pero ¿y si en vez de ser el cura es la niña? Tal. Entonces, con la coña de Glenn Medeiros, que a los dos nos gusta mucho Glenn Medeiros, ¿a quién no le va a gustar? Empezamos con lo de la niña Medeiros. Pues puede ser una niña portuguesa, que además pusimos una foto de tu sobrina. Mi sobrina Paula es la foto que sale de la niña Medeiros, ¿no? Lo arrastrará toda su vida. Por Dios. La dinámica de Paco y Jaume con respecto al maquillaje era que veían pruebas, les proponíamos cosas y ellos luego tenían como sus chácharas ahí de abuela, ¿no? Y entonces era como si estuvieran haciendo algo y venían y te lo proponían. Y cuando se fue Botet, la primera vez que hicimos pruebas, me dijeron, ¿y si hacemos una niña? ¿Y si hacemos una mujer? Algo femenino. Os estoy hablando de una semana y media antes de rodar. Entonces yo dije, ¿pero cómo? Pero si es que no queda nada. Ya sabemos que no hay tiempo, ya sabemos que vamos de culo, pero ¿crees que lo podrías hacer? El día antes de rodar me dicen, Ambit, Jaume, Paco, hemos hecho cambios y no vas a hacer del cura. Tenía mis diálogos aprendidos. Eso se va a narrar en una cinta, magnetófono, y tú vas a ser directamente la niña Medeiros, que se ha deformado y ha continuado esa mutación y sigue viva. Es como ¡boom! Y dije, pero qué locura, me encanta. O sea, me fascinó, o sea, me pareció una locura tan bonita. ¿Y por qué coño no la afeitan? Hijo puta. Es que no puedo. La papada de Medeiros corresponde a la necesidad de tapar la barba de Javier Botet. O sea, el diseño de Medeiros es un diseño por cómo Javi venía. Entonces le puse una media que tapaba toda la barba y con esa media tapando la barba y haciendo ese bulto hicimos un molde de su cabeza y modelamos todas las piezas. Se empezaron a inventar cosas, friqueábamos con ellos. No, pues esto lo tiene porque le han intentado operar no sé qué. Y bueno, íbamos jugando a crear el personaje y de hecho el pecho sale la mañana antes de rodar con él, a última hora.
Lo que es los pechos de Medeiros salen a última hora. Y como son de espuma de látex y no tienen mucho movimiento, yo los rajo por dentro, por el negativo de la prótesis, y les meto una pila de petaca, para que al moverse el peso de la pila de petaca haga que se muevan. Y así que Javi estuvo todo el día haciendo así, porque eres así. Y la montamos, empezamos a maquillarla como a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche pues la teníamos. Y cuando se levantó y la vieron, pues ya fue todo la locura. Bonita es la palabra, bonito. Es la palabra que se me ha ocurrido cuando le he visto. Con la sangre en la boca. Precioso. Siento sesi, chocolate sesi. Todo estaba muy vivo, todo estaba inventándose sobre la marcha. Estaban Paco y Jaume discutiendo, no, y si por aquí, no, me acuerdo de decir Jaume, Paco, no, esto es cine, si tal, no sé qué, no sé cuántos, como alucinando ellos mismos como críos, eran muy frescos, no era como muchas otras producciones que está todo súper medido, entonces sus capacidades al máximo, todo ebulliendo, todos disfrutando, cansados pero emocionados. Toda esta parte ya en la que se encierran en la casa, ¿no?, de la niña Medeiros y todo lo que te digo, este plano arriba, que sabes que te van a meter el susto, que la cámara va a girar en 360, que en algún momento va a aparecer algo, te jode vivo. Y luego ya la aparición, que ahora estamos también muy acostumbrados a ver a Javier Botet, pero en ese momento no estábamos nada. Y de repente aparece eso y dices, ¿qué cojones es esto? Porque no es CGI, no es un visual effects, o sea, esto es un tipo de verdad con este físico. Y flipas además, claro, obviamente ayuda con el night shot y tal. O sea, que hay otras películas que utilizan mucho ese recurso y no funcionan igual de bien. Entonces, todo este tramo yo lo pasé de puta pena, pero disfrutándolo, que es lo que te digo, que ya tenía una edad, no tenía 10 años. Creo que es uno de los grandes monstruos de nuestra época. En los 80 sí que se crearon muchísimos monstruos icónicos, desde Freddy Krueger a otros, a Jason, pero un icono como la niña Medeiros y europeo, y en este caso español o catalán, es muy poco habitual y se consiguió porque ha quedado en el imaginario. La niña Medeiros es un personaje que incluso se dice como un dicho popular, ¿no? Parece la niña Medeiros, es algo que has quedado que se lo digan a Botet, ¿no? He conseguido aislarla encima. El problema es su inestabilidad. El contacto con el oxígeno la deteriora rápidamente. De todos modos, soy optimista. El final que teníamos, fíjate que el final de la película, se ha hablado mucho, ¿no?, de ese final por la capacidad de terror que tiene, pero no era así. Es que no era así, ni siquiera ocurría allí. Yo es que recuerdo que... ¿Se escondía en la alcantarilla o algo así? Era otra cosa, porque no tenía nada que ver con la iglesia, pero a mí que estas cosas de la ciencia, la iglesia, a mí estas cosas me obsesionan, y a ti también. A ti también. Y entonces esto enseguida lo empezamos a llevar hacia ese lado, ¿no? Pero sí lo que recuerdo es que estuvimos rodando en una planta que hay aquí abajo. Estuvimos rodando que era como una planta, que era un lugar, era como una oficina donde hacían prótesis. Es que era algo farmacéutico, ¿no? De prótesis. Prótesis de algo. Ortopedias. De ortopedias. Y entonces hacían eso. Entonces estuvimos rodando allí. Y yo recuerdo que pensé, este sitio es increíble. Este sitio es increíble, digo. Y entonces le dije, Paco, ¿pero por qué no cambiamos y lo rodamos todo aquí? Que no era en el ático, luego es en el ático en la ficción, sí. pero era aquí abajo y tal. Y decimos, al principio, hombre, y tal, porque teníamos toda una... ¿Te acuerdas que lo teníamos arriba, en un sitio muy grande y tal? Pero aquí a oscuras y tal, igual. Y al final dijimos, sí, aquí y a oscuras. Y entonces es cuando cambiamos todo y le hicimos pasar allí con ese cura, ese exorcismo, la niña Medeiros y todas esas cosas, ¿no? Yo creo que fue un gran acierto porque conseguimos esa escena final. Yo creo que tiene que ver con los libros de medicina que había en tu casa. Esa fascinación con con la cirugía, con los... Bueno, porque yo tengo siempre en mente con un primo mío que se llama Oriol, de pequeños, en casa de mi abuelo, que mi abuelo era un cirujano, ginecólogo y además aficionado a las cosas de esotéricas y todo eso, ¿no? Entonces, claro, la biblioteca de mi abuelo era impresionante, había de todo, y yo recuerdo que ahí un poco nace la química de iglesia, ¿no? Hostia, qué chulo está esto, ¿no?
Y a partir de aquí hablaréis, no hay luz, porque estáis oscuras. Había cosas ya marcadas por guión y marcadas por los directores. Jaume, por ejemplo, le gustaba mucho y siempre le ha gustado mucho, por lo que veo en todas sus pelis, la mezcla con la religión. No son poseídos, sino que son una especie de epidemia de demonios, de posesiones, ¿no? Y yo creo que ahí es donde empezamos a crear todo ese universo de fotografías, de posesiones, de Portugal, recortes de periódico, de la niña poseída. A partir de ahí, pues, cogiendo el personaje del cura, un cura científico, loco, como referencia, pues ya empezamos cortando las habitaciones, o sea, yo les planteé las habitaciones en 3 pasos, es decir, el primero en que había un laboratorio, donde hacía las pruebas, donde podía hacer, donde tenía sus obsesiones, pero más científicas, y donde podías ver un poco el científico loco. La segunda parte, que era el cura, aparte del cura, pero un cura también absolutamente loco, obsesionado, que tenía todo de fotos de niñas en las paredes con los ojos rayados y todas las obsesiones más religiosas. Y la tercera, que era el mix entre las dos, donde hacía las operaciones a los niños y donde ponía en práctica todas las otras 2 partes, tanto la científica como la religiosa, las ponía en práctica ya en la tercera habitación. Bambina Arrabiata. Bambina Arrabiata, sí. Que además me parece que está mal, ¿no? Yo creo que sí. Está mal porque nosotros nos emocionábamos tanto que decíamos, no, vamos a hacer un periódico portugués y tal, y decíamos, Bambina Arrabiata. Porque pensábamos que estaba bien en nuestra cabeza, pero realmente no lo estaba, pero ahí está, lo pone así, ¿no? A mí me ha dicho, eso está mal, y bueno, ya, pero es que estábamos ahí inventando cosas. Tampoco nos preocupábamos mucho. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay algo, vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás. El hecho de rodar a oscuras, que se rodó efectivamente a oscuras, y el hecho de no controlar un sentido como es la vista por parte de un actor que está sumido en la oscuridad más absoluta, crea una sensación de inseguridad muy grande. Sí. Y eso provoca miedo, ¿no? Y sobre todo, yo creo que lo que no sabía es por dónde iba a salir, dónde... Nosotros, así que cuando Javi empezaba a pegar martillazos y oía, claro, ella oía ruidos... Tenía un martillo de verdad y golpeaba la pared y golpeaba todo y daba unos golpazos que en algún momento tiré toda la corriente eléctrica del edificio, o por lo menos de nuestra planta, porque dando contra la pared abrí un agujero por el que pasaba casualmente la corriente. Entonces hay una toma en la que al golpear todo se iluminó, porque fue un chispazo enorme, se fue toda la luz y tuvimos que parar. Ya está. A ver, extiende la mano. ¿Dónde estás? Voy a avanzar hacia ti, ¿eh? Vale, te tengo. Es mucho más atávico, ¿no? El miedo que se ve en esa escena. El miedo que se ve en las pupilas y todo, porque... Súper dilatadas. Claro, es atávico porque lo que le pasa a esta actriz en ese momento es que está desprovista de un sentido tan básico como es la vista, y entonces está amplificando todos los otros sentidos, ¿no? Por ejemplo, el auditivo, y entonces los martillazos a su alrededor, moviéndose de un lado a otro, todo esto, y el no saber muy bien tampoco cuándo va a terminar la toma y qué va a suceder en la toma, esto crea una angustia muy bestia, digamos. Y también en Pablo, quizás menos, pero también Pablo solo veía lo que se ve en la cámara, porque él veía, porque la cámara tenía visión nocturna, lógicamente él sí ve por el visor un poquito, pero a su alrededor siguen pasando cosas, ¿no? Entonces sí había un punto de realismo, ¿no? En ese miedo. Fue muy impresionante también el rodar esto porque no veíamos, realmente no... O sea, yo veía lo que estaba pasando en la pantalla, pero donde estaban pasando las cosas no veía nada, y hay un momento que estoy al lado de Manuela
Y estamos los dos ahí como aterrorizados de verdad, bueno, de verdad no, pero súper tensos y emocionados porque está pasando allí aquella cosa que se mueve. La niña de Dios va a aparecer ahí abajo donde estaba, con el Nashor, ¿vale? Vais a tener que luchar con ella, va a acabar con Pablo. Tú vas a coger la cámara del suelo aterrorizada, sin ver nada, vas a ver a Pablo. La despedida de Pablo, tomar su testigo, dejó de ser mis ojos y pasé yo a ser sus ojos. Llevar la cámara, haber contribuido en un plano 2 a rodar Rec, yo, con la cámara en mis manos, y a captar a la niña Medeiros asesinando a Pablo, me hizo ser consciente de que tenía todo un equipo de personas, estos directores que han imaginado la historia, el equipo de maquillaje, de efectos especiales que ha creado a la niña Medeiros, Javier Botet, que está encarnando a esa niña, sonido, producción, todo está en marcha, en juego, todo su arte está ahí puesto para que tú lo captes. Me pareció emocionantísimo. Y me pareció de una responsabilidad. Pensé, madre mía, Pablo, todo lo que ha hecho en esta película. ¿No? Yo llevé la cámara un momento y me apasionó, pero me dio terror de no hacerlo bien, o sea, de tener todo ese despliegue de arte, me refiero de arte de creación delante de mí y no ser capaz de captarlo bien. Pero fue precioso, 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 o sea, me encantó, me lo pasé bomba. Lo último que vas a decir, vas buceando y totalmente rota y fuera de ti, lo último que vas a susurrar es, por favor, Dios, ayúdame. Y en el momento que dices, por favor, Dios, ayúdame, algo te estira por detrás, te alejas de la cámara de una forma brutal y ¡boom! Se corta la película. Me encanta. Se acaba. Y entonces el negro este dura 2 o 3 segundos y de pronto se oye tu voz que dice: grábalo todo, por tu puta madre. ¡Pablo! Bueno, yo creo que es uno de los climas finales de terror contemporáneo más conseguidos porque esa que, ¿sabes qué me recordó? Me recordó un poco lo que sentí cuando vi, lo digo muy sinceramente, al final de Aliens, de James Cameron, cuando la vi en el 86 en el cine, en el retiro de Sitges, que ya habíamos visto mucha cosa durante todo el rodaje, todo el metraje, mucha aventura, mucho terror, muchos aliens, y al final te encontrabas en aquel especie de clímax final con la reina alien, ¿no? Me recuerdo mucho aquello. Es decir, cuando ya creías que todo podía haber acabado, te encontrabas con uno de los momentos de terror más brutales aparte, para un tipo de película como el que era de terror en directo, que era al mismo tiempo explícito, pero muy elegantemente sugerido, ¿no? Es decir, ver a aquella niña Medeiros con aquellas sombras, aquellas luces atenuadas, muy coherente como es la película. Y realmente es uno de los clímax más... Yo pensé enseguida en la reacción que podía tener eso en el público de Sitges. También es esta construcción visual de ella, ¿no? Lo que decía de... ¿no? Cómo la van... Bueno, a Ripley la recordaremos siempre con esa camisetita de tirantes, ¿no? Pues en el fondo el personaje de Manuela también, ¿no? O sea, de verla ahí de una manera muy... muy construida, justamente, no solo a nivel narrativo, sino también a nivel casi icónico, ¿no? Que eso me parece muy poderoso también, ¿no? De la película. Todo aquel plano final de Ángela desapareciendo, ¿no? Arrastrada por algo. Crean un icono, una escena que pasará a la historia del cine español y yo creo que a la historia del cine de terror contemporáneo. Es decir, es que Rec supera cualquier tipo de frontera, incluso geográfica. Es una película que se convierte instantáneamente en un clásico. Si algo tiene Rec es que dejó y marcó a una generación de gente en todo el mundo, no solamente en España, no solamente en México. Y a partir de Rec yo recuerdo cómo hubo un boom de productores que decían, no, es que yo necesito una película como Rec. Y entonces nos pedían, mira, pocos actores, un edificio, una cámara, muy sencilla, ¿no? Como Rec, me decían a mí. Cuando en realidad Rec es una película muy compleja, no es así de sencilla, pero me acuerdo que en muchos sentidos Rec marcó a los fans, marcó a los productores, marcó la industria. Incluso los que ya conocíamos la obra de Jaume y de Paco,
incluso los que ya les conocíamos a ellos, incluso los que sabíamos a ciencia cierta que nos iba a flipar Rec por todo lo que habíamos oído y todo lo que se rumoreaba, incluso los que íbamos con esa predisposición nos sorprendió muchísimo la película. No esperábamos algo tan animal, algo tan bruto, algo tan divertido y algo tan visceral. Con Manuela, estar comentando, oye, pero ¿tú crees lo que estamos haciendo? ¿Tú crees que se va a entender? ¿Tú crees que tal? Bueno, no sé, nosotros tiramos, pero no estará todo muy gritado. ¿Esto la gente lo verá? ¿Esto hay alguien que lo va a ver esto? No tenía mucha confianza de que la peli se fuera a estrenar en cines, porque lo habíamos pasado muy bien, había sido una experiencia fascinante, pero yo pensaba que la gente no iba a entender la película, que no iba a ser fácil que se pudiera estrenar. Esas navidades fui a casa a Valencia y les puse la película a mis hermanos. Empezamos a verla y mi hermana, cuando llegan al portal, mi hermana me preguntó, ¿pero los vecinos sabían que iban a ir los bomberos y tal? O sea, ella en ningún momento había pensado que era una peli lo que estaba viendo. Realmente estaba creyéndose que era un reportaje sobre bomberos que llegaban a un edificio y encontraban a los vecinos. Entonces pensé, vamos bien, o sea, si consigues en ese momento de la peli estar creyendo lo que está pasando, ya cuando irrumpa el terror será la hostia. Lo de la mano sí, ¿eh? Sí. La percepción que teníamos nosotros de la película, una vez la terminamos y antes de presentarla ante el público, era que no sabíamos muy bien qué teníamos entre manos, ¿no? Y no fue muy entusiasta la recepción inicial mucho. Antes de, no digo el público, la gente que la veía... Sí, era tibia. La veían muy rara. Yo recuerdo que en el primer pase, que como decimos fue recibido con cierto escepticismo, a Julio le había encantado la peli. Y decía, es divertidísima, funciona, la gente se lo va a pasar muy bien. Y fue como, bueno, pues, hostia, ojalá tenga razón él y no el resto. Sí. Pero efectivamente tenía razón. Tenía razón él, por eso era el jefe. Por eso porque tenía una visión más completa. La tenía, sí, sí. Esto es una bomba. Esto es único, es impresionante. El primer pase con público real fue en Venecia, ¿no? Y ahí es cuando nos dimos cuenta de que yo recuerdo además ese momento que estábamos arriba en el palais, ¿no? Aquel gigantesco, lleno de petado de gente, y estábamos arriba en el palco los dos y veíamos la masa viviente del público, que es cómo saltaban al unísono. Y me acuerdo que te dije, esto es la mejor manera de vender esta peli. Esto. Y entonces se nos ocurrió, en el siguiente pase con público, que sería el Festival de Sitges, se nos ocurrió grabar al público. Y eso fue un acierto, yo creo. Yo creo que fue un acierto. Pero ahí descubrimos que la película funcionaba. La primera crítica que leímos... Fue muy mala. Que era de Variety, sí. Era mala. Y era como, Dios... No, era como... Así ya lo sabíamos. Que... Exacto. Bueno, que... Sí. Me acuerdo mucho de ese pase de Venecia, de la gente de pie aplaudiendo mucho rato, y que tú con tu flema catalana te giraste y me dijiste, parece que les ha gustado. Porque fue muy emocionante, porque es verdad que las reacciones iniciales de la gente más cercana no habían sido entusiastas. Sí. Y porque yo creo que es una peli que funciona con el público, que funciona como experiencia colectiva. Claro. Y entonces hasta que no lo vimos con una sala llena de gente, no nos dimos cuenta de que había un potencial en la peli. Es verdad que veías los saltitos de la gente, los sustos, y fue como, hostia. En ese primer pase inicial que había sido más frío y decíamos, ¿y cómo venderemos esto? Porque esto es muy raro. Recuerdo que esto es muy raro, a ver cómo vendemos esto, porque tal y cual. Por eso cuando estuvimos allí dijimos, así se vende esto, viendo exactamente esto.
Yo creo que el pase del Retiro no lo olvidaremos. O sea, el pase de Rec en el Auditori fue estupendo, pero recuerdo el día siguiente en el Retiro que fue una fiesta. Porque lo de Venecia es verdad que nos sorprendió, sobre todo porque veníamos, pues eso, de alguna crítica mala, de cierta actitud a nuestro alrededor de que, bueno, tal, a ver qué pasa. Pero yo creo que la primera vez que disfrutamos plenamente la peli, por lo menos, yo creo que fue en el Retiro en Sitges, que recuerdo como un pase memorable. Y recuerdo estar a la salida, estar mucho rato en la puerta del Retiro con gente hablando, mucho entusiasmo. O sea, creo que fue la primera vez que nos dimos cuenta de que, más allá de la conexión con la crítica o con lo que quieras, la peli conectaba con el público, con los fans del género, conectaba de una manera brutal. Nos han hecho pasar un rodaje horrible y nos han hecho, bueno, toda clase de perrerías para hacer esta película. Tendréis que ver cómo aman esta profesión y este género, así que pido un aplauso enorme para los maestros. En Sitges, para mí, Rec adquirió todo el sentido. Ver Rec en Sitges con el público del Retiro fue alucinante. O sea, yo no me esperaba que eso existiera. Y la película tenía todo el sentido. Si tengo un recuerdo que no tiene tanto que ver con la peli, es con ese alma de Sitges, ¿no? Con esa locura con la que se reciben muchas veces los efectos especiales, ¿no? Y yo me acuerdo de estar mirando a la pantalla, pero ver a la gente como abajo hacía ¡oh! Se asustaba, se echaba hacia atrás, o se levantaban y aplaudían, ¿no? Y entonces nos mirábamos, mira, se me sigue poniendo la carne de gallina porque Botet y yo nos mirábamos y pensábamos, están aplaudiendo lo que hicimos. Vimos como todo el público al unísono se fascinaba, se asustaba, dejaban de mirar, gritaban, y nosotros mismos, aupados por ese público, pese a saber lo que sucedía. Yo recuerdo llegar a la última escena sobrecitado, alterado, emocionado, cogido, en un momento dado nos cogimos Ambit y yo de las manos, como que viene ahora lo peor, ¿sabes? Lo mejor para un amante del terror. Entonces, cuando ya aparece y ves como la gente muere ahí directamente de la sala de cine, fue súper bonito, súper bonito. Toda esa etapa la vivimos con una felicidad y con un entusiasmo muy grandes. Y todos nuestros pasé por festivales, pues que después ya cuando se estrenó la película, que ya se estrenaba como un acontecimiento porque los medios habían hablado mucho de ese teaser con imágenes del público, etcétera, etcétera. Y os recuerdo que íbamos al cine, íbamos a los cines. Al cine esa diagonal. Y íbamos en el cine esa diagonal y nos poníamos en la cola como si quisiéramos comprar unas entradas para una película, pero lo que queríamos es ver esa cola para que compraba las entradas, ¿no? Y estábamos ahí. Tú y yo, cada uno en una cola. Sí, sí. Y cerca de la taquilla, entonces si alguien decía... Un poco disfrazados, íbamos... 4 con capucha, con tal. capucha. 4 para Rec, y hacíamos... Sí. 4 van para adentro. Y me acuerdo también de ir a los cajeros del Servicaixa, que podías, como si fueras a comprar una entrada, entonces veías si la sala estaba llena o no. Exacto. O sea, porque yo creo que porque había una sensación creo, de que no nos acabamos de creer que la peli... O sea, porque yo desde el principio la habíamos vivido como una peli muy experimental, muy pequeña, muy para frikis, que esto es algo que nos decían muchos, es que es una película muy para frikis. Es como, bueno, pues vale. Y de repente ver que efectivamente había mucha gente interesada en verla y disfrutándola y recomendándola, y cuando te decía gente que había ido una vez y luego hayan vuelto con otro grupo de amigos para reírse, ver cómo se asustaban los otros, se fue muy bonito. Y luego pues eso, pues Toronto, Gerard Mer, con Joel Joan, todo aquello. Nos lo pasamos muy... O sea, claro, fue un world tour casi, o sea, nos lo pasamos muy bien. Sí, sí, estuvimos mucho tiempo dando vueltas con la peli, sí, sí. Mucho tiempo. Y nos daba tiempo a inventar muchas tonterías de juegos, Cuando yo explicaba que tú eras coreógrafo con Giorgio Aresu, el Galeta Aplauso, ¿te acuerdas? Bueno, es que hacíamos tantas entrevistas que había un momento en que era como... Vamos a inventar algo. Cansino, y entonces, porque siempre estás repitiendo lo mismo. Y entonces inventábamos cosas, ¿no?
Si tú eras... tú habías sido torero. Yo había sido torero. Tú habías sido torero y yo había sido coreógrafo. Coreógrafo. Con Giorgio Areso. Claro, me No, bailarín. Bailarín Sí. con Giorgio Areso. Porque me preguntaban, ¿y qué has aprendido de Jaume? O sea, ¿en qué...? Y yo decía, hombre, Jaume para mí es un maestro en el ritmo, ¿no? Y digo, esto viene de su pasado como bailarín. Entonces decía el periodista, ¿cómo? Yo, bueno, es que Jaume formaba parte del ballet Zoom de Giorgio Areso. Cuando era muy joven él y bailaba, entonces, claro, se le ha quedado... Tiene un sentido del ritmo y de la cadencia de las imágenes que viene de eso, ¿no? Del baile. Y tú, hostia, qué interesante. Buenas noches, soy Ángela Vidal y esto es Mientras usted duerme. Yo creo que el shock más así fuerte que he tenido es cuando en el programa de fin de año de José Mota hizo una parodia de Rec. Él salió vestido de Manuela con las coletas y tal. Sí. O sea, de repente ahí me pensé, hostia, es que es cultura popular. O sea, esta peli ha trascendido lo que era nuestra pequeña peli, ¿no? De repente es algo que... lo bastante popular como para que en un programa de fin de año se emita y que la gente entienda que es una broma de una peli que se llama Rec, ¿no? Hubo una época en la que estuve trabajando con José Mota, que es un cinéfilo brutal. Y la idea viene de él. Entonces dice, no, hostia, tenemos que hacer Rec. Y es como, no, es que quiero hacer yo Rec. Y me puse bastante pesado y encontramos un edificio que molaba mucho, que tiene unas escaleras no iguales, pero como sí similares, con el tipo de tal, porque a mí me apetecía recrear algunos de los encuadres. O sea, para mí, lo que te decía antes de que han hecho algo icónico con la niña Medeiros, resulta que, claro, hay planos como este plano cenital en el que se van asomando todos y ¡fum!, aparece uno en primer término, que para mí son icónicos. O sea, hay películas que lo tienen y películas que no, la gran mayoría, pero hay películas que tienen una imagen que, cabrón, asocias ya siempre a eso. Entonces ese tipo de cosas yo las quería recrear. Conozco a Paco, conozco a Jaume y conozco a Rec, pues era como, quiero hacerlo muy bien, quiero que recuerde de verdad. Entonces intentamos, ya te digo, dentro de las posibilidades de un programa de sketches, que estamos al final haciendo sketches, pues bueno, intentamos que tuviera ese look, que tuviera ese rollo. Él está muy divertido haciendo, ¿no?, de la Velasco y mola mucho. Bueno, o sea, yo me lo pasé muy bien, porque además era como, no sé, creo que nunca había hecho nada en plan fan footage y fue como mi acercamiento al fan footage a través de un sketch de la hora de José Mota. Entonces, bueno, pues evidentemente va de otra cosa. En este caso los infectados son la gente de los bancos que vienen a hipotecar la casa y a cobrar las letras, y ella está huyendo de ellos porque debe 3 letras al banco, ¿no? Y bueno, y entonces intentamos incluso, aunque no tuviera conexión con el o sea, el sketch terminaba un poquito antes, creo recordar, y la idea era como, tenemos que acabar con el mismo plano icónico de esta mujer siendo arrastrada hacia esto, y lo hicimos con una bandeja de plástico. Pusimos una bandeja de plástico en el suelo con una cuerda, José estaba tumbado encima y lo hicimos arrastrándolo para el fondo de la pantalla. No sé cómo lo harían Paco y Jaume, imagino que algo mejor que nosotros, pero funcionó de puta madre. Y además seguimos también con el Garábalo todo, Pablo, o sea, jugamos un poco también a eso y nada, pues fue muy divertido hacer esto. Además me hacía como ilusión que si algún día lo veían Paco y Jaume, pues que dijeran, coño, si es el cabrón de Coldo. ¿Estamos grabando? Ángela, coño. ¿Qué? ¿Te cuelga? ¿Qué? Que tienes algo ahí. El pelo. Bien. Rec era una película que no podía faltar a esa fiesta que era Spanish Movie, ¿no? De celebración y de reírnos de nuestro cine y con nuestro cine. Además que yo soy fan de la película y me hacía muchísima ilusión poder jugar un rato a meterme en Rec, ¿no? A jugar con la cámara, lo que fue no una sorpresa, porque realmente casi todos los directores parodiados se prestaron al juego. Alex de la Iglesia, Bayona, Amenábar, se prestaron a jugar en Spanish Movie, pero creo que uno de los niveles más altos de autoparodia llegó con Paco y Jaume haciendo de bombero y de policía de Rec, ¿no? De hecho, Jaume lleva detrás bomberos de Rec, o sea, no de Barcelona, bomberos de Rec en la espalda. Y jugamos formalmente con la cámara, pues usar los códigos más reconocibles de Rec, ¿no? Cámara en mano, como con drops, como que se corta, pues la maza del martillo de Rec, ¿no? Jugar con esos códigos para que el espectador los reconozca, y fue divertidísimo.
De repente, por ejemplo, había vídeos en YouTube, cosas, digamos así, de la película, ¿no? Imitaciones y cosas por el estilo, ¿no? Que iban más allá de los medios convencionales, ¿no? Entonces la película iba más allá de lo que se estaba escribiendo y era un fenómeno que trascendía también a la prensa y a la crítica, ¿no? Yo vine con un periodista que se llama Jordi Basté a hacer una entrevista que me hizo aquí en el edificio, él había pedido los permisos, estamos aquí, y mientras hacíamos la entrevista aparecieron unos chicos que venían de Italia y habían venido a ver el edificio. Y tuvieron la suerte de que cuando llegaron al edificio, por fin, a esa especie de que para ellos era como un santuario, se encontraron que uno de los directores de la película estaba en el edificio en ese momento. Entonces, no solo vieron el edificio, sino que pudieron entrar, pudieron recorrer el edificio con uno de los directores y yo creo que volvieron a Italia muy felices, ¿no? Muy felices. Y sí, es verdad que el edificio se ha convertido en un lugar pues, un poco emblemático, sobre todo para algunos fans, ¿no? Pero claro, son algunos fans en el mundo, ¿no? Yo fui, pero no entré, no llegué a entrar, pero sí que fui eso que te acercas como a mirar por el cristal, realmente no sé, esperando qué ver, pero bueno, tiene como esa cosa como de basado en hechos reales, ¿no? En plan, voy a ver, ¿no? Aquí que aquí han pasado cosas chungas, pero no conseguí entrar. Sí que me acuerdo de mirar vídeos en YouTube de gente que entraba y como de mirar y la gente flipaba dentro del vídeo. Hostia, tío, mírala, ¿sabes? Y había como ese rollito. Yo he ido varias veces, he entrado un par de veces, pero no he ido a lo más alto. Y sí que he visto muchos vídeos de YouTube de gente que ha entrado, gente que se hacía sus propias películas dentro, gente también que se cargaba parte del mobiliario. Es que eso es lo desgraciadamente. Es horrible. Y bueno, es bonito, es bonito. Yo siempre intento como atraer a la gente al edificio cuando preguntan por REC. Es como, vale, vamos y lo visitamos, vamos, venga, va. Y al menos ves la entrada. Es que es tan icónico. Madre mía, no tenemos fotos en la puerta, ¿sabes? Vaya. Yo sí fui al edificio y conseguí entrar de chiripa. Justo fuimos a ver por segunda vez REC 2 y tal como salimos dijimos, vamos al edificio, vamos a intentarlo. Con mis dos amigos con los que fui a verla. Y nos lo encontramos abierto. O sea, quiero decir, la puerta estaba abierta. Obviamente entramos. Y nosotros hicimos uno de esos vídeos de YouTube que no llegamos a subir nunca porque nos daba como corte en plan, es que no sé si hemos hecho mal de entrar o no. Tenemos muchos vídeos, pero no nos atrevimos como a enseñarlos porque nos da miedo que nos dijeran algo. REC encapsuló el cine de terror en general, para mí. La experiencia de conocer a todo este grupo de fans, que se acabó interrelacionando con el Festival de Sitges. O sea, acabamos conociendo a parte del equipo, teniendo pues eso, muy buen rollo con ellos. Para mí fue como un momento muy especial de mi vida. Y decidí que el primer tatuaje que me hice en mi vida fuera pues ese momento. Quería llevar ese momento conmigo. Me impacta mucho que algo que para nosotros es tan familiar y tan cercano, porque lo hemos ideado, lo hemos hecho, que la película tenga importancia en la vida de una persona, yo creo que es lo más bonito que te puede pasar. Sí, porque además yo recuerdo que en ese momento en que la película estaba explosionando, digamos, con el estreno y la taquilla y todo eso, que nosotros nos producía un entusiasmo enorme, es que al mismo tiempo iban surgiendo como... ¿Cómo se llama? En internet iban saliendo los... Medeiros. No, pero aquello que... Fanarts. Aquello que se hacía antes, los que tenías una especie de página... Blogs. Los blogs, blogs especializados en REC, que se llaman REC infectados por el mal, tal, que eran blogs que tenían constantes aportaciones y luego había fans que, hostia, dedicaban tiempo de su vida, caso de José Mellinas. Yo creé una llamada Infectados por el Mal, en la que quería, digamos, hacer una enciclopedia tanto de personajes, de temas, entrevistas. Llegué a entrevistar a todo el equipo también y a pensar en el futuro de la saga, en unas hipotéticas REC 3, REC 4, que al final acabaron siendo. Acabaron siendo.
Y recuerdo, sobre todo, mucha interacción por parte de Latinoamérica. Y al final había una sensación de la película nos ha dado miedo real. O sea, el miedo, que es algo universal, nos unió en este caso a todo el mundo. Y todo el mundo quería saber más de Ángela Vidal, quería saber más de los vecinos, del virus de la niña Medeiros, que luego se convirtió en un icono. De este ecosistema que a partir de las secuelas terminó formándose. Viajando por toda América Latina, si había una película, ¿no?, en español que en todos los países se identificaban, era REC, ¿no? Siempre me decían, no, es que el cine en español es malísimo. Y yo les decía, REC. Ah, no, REC, fantástica, buenísima. Directores e invitados que yo he tenido a lo largo de la historia en Mórbido, con los que he platicado sobre el cine en español, todos tienen REC como referente. Hideo Nakata, el director del Aro, platicamos con él de REC. Con Richard Stanley he platicado de REC. Con Joe Dante he platicado de REC. Es como un estandarte para el cine de terror en español y para el cine de terror en general, esa película, y fue muy sobresaliente, ¿no? Llenó cines en toda América Latina y todo mundo la reconoce, a pesar de que en muchos países la doblaron al español local. Yo creo que es una película, o quizá de las pocas películas españolas de género, que ha tenido una verdadera influencia internacional. Es decir, más allá del culto, yo creo industrial, crítica y comercialmente, y de gente que conoce la película fuera, más allá de los locos del género y los coleccionistas de culto y tal. Tú preguntas fuera a gente que le gusta, que va al cine, y REC la conoce. Sabe que es una película, además, española. O sea, que dice, esta es americana. No. Saben que es española y es una película de terror. Yo creo que eso lo ha conseguido. Es una de las películas más conocidas y más reconocidas del cine español de género de la historia. Y posiblemente me atrevería a decir que la que más. Si tenemos que hablar de la resurrección del género en los 2000 y tenemos que hablar de películas que puedan mirar frente a frente a REC como montaña rusa con 2 ametralladoras incluidas del cine de terror, ¿no? Podemos describirlo así. No se me ocurre otra película como REC. A escala internacional. Ya no te hablo del eco que pudiera no tener en España, te hablo de incluso ahí fuera. Recuerdo, por ejemplo, en el BIF, en el Festival Internacional de Bruselas, de Fantástico, como Jaume y Paco son como una figura mítica, ¿no?, por REC, y siguen hablando de la película, te siguen preguntando, te preguntan si va a haber más películas de REC, como si uno supiera, por ser español, como si uno supiera lo que ya están haciendo los demás, pero bueno, intuyes las ganas que tienen de ver cine fantástico español, porque realmente estoy diciendo una obviedad que sabemos todos, ¿no?, que el género fantástico español en el mundo es súper reconocido. En México sucedió algo muy particular. Después de REC y del éxito absoluto que había sido REC, estaba en fila para estrenarse otra película española de un director muy simpático, muy buen amigo, Nacho Vigalondo. Una película que se llama Cronocrímenes. Y en México, después del éxito de REC, dijeron, no, Cronocrímenes hay que ponerle rewind. Y en el cartel de la película decía, después de REC, rewind. Y aprovecharon para vender Cronocrímenes de Nacho Vigalondo, sumándose del éxito que había tenido REC. Entonces REC era hasta como una locomotora del cine español, jalando otras producciones de género. Yo recuerdo esos años y decir, qué guay, que me encantan Paco Plaza y Jaume Balagueró, porque si fuéramos rivales, si hubiera antagonismo entre nosotros, este sería el momento más humillante de mi vida como director. Imagínate, pero no. Es un honor que accidentalmente mi película, pues en algunos países, acabara convirtiéndose en un exploit de REC. De repente se vendiesen los derechos para hacer un remake en Estados Unidos, lo cual nos alegró muchísimo, ¿no? Pero nosotros no tuvimos tampoco, la verdad es nada que ver, ¿no? Estuvimos
Curiosamente estábamos en Los Ángeles en aquel momento cuando estaban rodando y nos invitaron y yo recuerdo que estuvimos que ya tenían helado. ¿Te acuerdas? Tienen helado de helados yogur, muy buenos sí. que tenían en el rodaje, tenían helado. Esto no se hace en España, no se suele tener en el rodaje helado, pero esto es algo que debería. Y comimos mucho helado. Pero fueron muy amables y estaban rodando, estuvimos ahí viendo. Pero bueno, había un remake, ¿no? Lo cual seguía engrosando un poco todo lo que estaba siendo la peli. Y después eso llevó también a ese entusiasmo a que nosotros, que no habíamos parado, recuerda Paco, que nunca habíamos parado de darle vueltas y seguir pensando en la historia, y si esto y si lo otro, decidiéramos tirarnos de cabeza a la piscina y hacer Rec 2, ¿no? El rollo de las secuelas, bueno, una cosa es Rec 2 y luego las otras dos, ¿no? Sí, claro. Pero creo que nace mucho de que constantemente nos preguntaban si iba a haber una secuela, ¿no? Es como que te lo preguntan tanto que al final dijimos, oye, pues... Y yo me acuerdo de una cosa que dijiste, creo que cuando estábamos en Toronto, tal, que me acuerdo que me dijiste, es que es un poco que no pare la fiesta, ¿no? Porque de alguna forma esta peli no, es como que había venido todo tan rodado, o sea, se estaba yendo todo tan bien, que no siempre pasa. O sea, muchas veces haces una peli y no sale todo tan bien. Era como que había una especie de ola que dijimos, oye, pues, ¿por qué no aprovechamos y... Venga, pues la continuamos, o sea, seguimos con la historia. Si alguien me preguntara, ¿por qué hicisteis Rec 2? Porque nos lo estamos pasando tan bien que ¿por qué teníamos que despedirnos? Vamos a seguir la fiesta, ¿no? Un poco nuestro after fue, ¿no? Fue o sea, como un after. En vez de ir a pasar la resaca, decidimos seguir de after, ¿no? Rec había supuesto algo muy importante para nosotros y poder volver y revisitar aquello que no había sido tan importante en nuestras vidas, pues molaba. Yo creo que había también algo muy chulo de que cada uno hiciera... O sea, que cada uno llevara un poco la franquicia a donde le interesara, ¿no? O sea, a ti te interesaba mucho hacer como una secuela que fuera muy de acción. A mí me interesaba mucho explorar más la parte más cómica, más naturalista, más un poco berlanguiana. ¡Hay que grabarlo todo! ¿Pero qué gilipollas estás diciendo? Y también un poco no tener ganas de despedirte, ¿no? De Rec. Sí, había algo de eso. Era como, hostia, venga, vamos a hacer otra. O sea, como que no tenías... sí, es como mientras todo va bien, es como seguir renovando el contrato, ¿no? Claro. Yo creo que hacer Rec cambió nuestra vida, por lo menos profesionalmente, desde luego, ¿no? Fue como un antes y un después para nosotros. Entonces, bueno, a mí más que profesionalmente, de hecho. Bueno, a ti mucho. A mí mucho. El recuerdo del mejor trabajo que he hecho en cine para mí es como es un trabajo de podium, ¿no? Que está como en el podium de mis mejores trabajos entre teatro, cine y televisión, pues el de cine es indudablemente Rec. He tenido que hacer famosa haciendo zombie. Pero bueno, yo encantada, la verdad. La primera película en la que participo que pasa la historia. Creo que Rec al final ha sido un regalo, tanto personal, para encaminar como mi vida, mi carrera, qué quiero ser, qué quiero hacer, qué quiero explicar, cómo veo un poco también el mundo, cómo veo el terror también. Y creo que, no sé, también las ganas de hacer cine se lo debo a la saga de Rec. Nos dio ese trampolín, nos dio ese empuje, nos puso ahí y tengo que darle gracias, evidentemente. Hoy en día mucha gente nos sigue reconociendo, por ejemplo en México, que he estado trabajando hace un tiempo y la gente con Rec sigue alucinando, en Francia les pasa lo mismo, es algo que es... Bueno, se mantiene ahí. Yo lo veo ahora con la perspectiva de señor mayor ahora, que ha hecho más pelis y tal, y me parece, no sé si valiente, inconsciente por nuestra parte, pero creo que el hecho de haber hecho la peli juntos, o sea, es como que para mí era un colchón, pero yo pensaba, si es una mierda, es como una mierda entre dos, claro. ¿Sabes? Es como, bueno,
mira, nos ha salido mal, pero no es como yo no soy responsable 100% de esto, ¿no? Claro, claro. Fue una experiencia extraordinaria en sí misma el rodaje. Pero es que luego todo lo que pasó después fue extraordinario. Y a día de hoy creo que no deja de sorprendernos. ¿Qué hacemos haciendo un documental de REC 15 años después? Fuimos muy felices haciéndola, fuimos muy felices ideándola, fuimos muy felices promocionándola, fuimos muy felices viajando con ella. Es decir, momentos de felicidad que son inolvidables. Entonces, claro que esta película ha supuesto un cambio en nuestras vidas. En mi vida más, de hecho, porque yo toda yo conocí a la madre de mis hijos gracias a la película, porque ella trabajaba en REC, ella era la directora de casting, y yo he tenido 2 hijos a lo largo de todo este periplo. Y yo recuerdo, por ejemplo, el embarazo de mi primer hijo fue durante REC 2, ¿no? Entonces no puedo desligarlo. Ha supuesto para mí un cambio en mi vida, y tanto que sí. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Video de boda, llegan a la iglesia, los amigos del novio, están en el bar esperando y ven en la tele, mientras usted duerme, esta noche con los bomberos, tal. Ah, mira, el programa de la chica esta, tal, no sé qué, sí. Llega uno de los invitados, que es un veterinario, con la mano vendada, que es el que luego vamos averiguando que es el que le mordió el perro de la primera parte. Tío Víctor, ¿qué ha pasado? Ah, un perro, que no sé qué ha pasado. La idea es que REC Génesis transcurre a la vez que REC. A la vez. Y hay elementos que te van uniendo con la primera película. Hay la señora que es la madre de los gemelos de la segunda parte y enseña la cartera. Mira, mis hijos, tal, que no han podido venir. Pero todo combinando la cámara del reportero de boda, que además es lo que todos estamos hartos de ver de los amigos que se casan con la música. Con Pretty Woman, y entonces cuando llegan al convite, que es en la típica, puede ser una masía, una escala... Llama, este vídeo va a ser histórico. Aislado. Acércate un poquito allí. ¿Yo? Sí. ¿Me invitas a uno, Jaume? Sí, claro. Llegan a un sitio aislado, que es la masía donde es el convite propiamente dicho, y ahí es donde empieza a ver el brote. Pero ¿qué pasa? Es un sitio donde hay armaduras. Entonces, en un momento dado hay peleas con los zombies y se defienden con las armaduras que han cogido del sitio. O sea, tiene un punto muy disparatado. De adorno. ¿Sabes esas armaduras de los sitios? Sí, la de la típica masía que tiene... Pues imagínate un niño con un yelmo de estos y con una maza corriendo detrás de los zombies. Me has contado, ¿no? Que es el veterinario. Sí, hay muchos links con la 1, con la 2. Hay una idea que a mí me parece maravillosa, que es que la novia forma parte del equipo de natación sincronizada español. ¿Eh? El equipo de natación sincronizada. Qué bueno. Con lo cual, una de las invitadas es Gemma Mengual. Ella misma. Que estos son los que hicieron lo de Freixenet, ¿no? Sí, claro. Ella misma. Y entonces ya sale el típico vídeo de las amigas y se tiran... hay una secuencia en la piscina. Han puesto cámaras submarinas porque van a grabar... Las amigas se van a hacer como una especie de espectáculo. Entonces hay cámaras submarinas que han puesto ellos. Al principio puedes ver cómo lo preparan y tal, porque quieren grabar el espectáculo de sus amigas y van a hacer y tal y cual. Pero claro, luego cuando empiezan a caer cadáveres en la piscina, tienes las cámaras ahí submarinas. Y entonces todo vas jugando con la cámara del reportero de boda, más combinada con las cámaras de los móviles de los invitados, y es más juguetona que las dos primeras. Una peli con un tono un poco más disparatado. O sea, hay la comedia, hay más risa, ¿no? Hay más comedia. Yo creo que eso, la segunda... Además me parece acojonante conectar con todas, quién no se ha casado, quién no ha hecho el tema, cada semana las miles de bodas. La lectura del poema del padrino, del padre. Todo el mundo lo reconoce como algo. Claro, como algo que, joder, cercano, que lo vive cada semana. La señora típica que bebe un poco de más. Luego hay uno que está vomitando y creen que es un zombie, pero pasa que está como borracho, pero lo matan por error, o sea... Claro, hay gente que está borracha, tú no sabes quién está infectado, quién está borracho, porque claro, mucha gente está borracha en las bodas. Y hay una idea que a mí me encanta, que es que cuando las víctimas intentan escapar, claro, no están en condiciones. O sea, intentan correr, pero claro, están bebidos, acaban de comer, están como... Y es como que todo es como muy torpe. Y también viene por una reflexión que, analizando mucho las reacciones de REC 2,